Buenos días. Buenos días. Estamos con el señor Rafael Bernabe, candidato a la gobernación, partido PPT, partido emergente. Muy buenos días. Buenos días. ¿Estadidad o independencia? Nuestro partido no tiene posición con respecto a... Pausa. ¿Estadidad o independencia? Bueno, personalmente yo soy independentista, siempre he sido independentista, defiendo la independencia de Puerto Rico. Ahora bien, yo soy candidato a la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador y el Partido del Pueblo Trabajador no es un partido independentista. En nuestro partido hay compañeros que son estadistas, compañeros que son autonomistas, compañeros que son independentistas. Tenemos diversas posiciones con respecto al estatus. Estamos de acuerdo en la defensa del ambiente, la defensa de la agricultura, la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de los derechos de la mujer, y tenemos posiciones distintas con respecto al estatus. Creemos que trabajando juntos por esos objetivos podemos empezar un debate serio sobre el tema del estatus, en el cual cada uno de nosotros va a defender su posición y estamos abiertos a escuchar los argumentos de los otros. Es precisamente una manera distinta de enfrentar el tema del estatus a partir del trabajo conjunto en defensa de los intereses de la mayoría trabajadora de Puerto Rico. ¿Es Puerto Rico una nación, un país, una colonia, un estado? Puerto Rico definitivamente es una nación, es un pueblo que tiene una cultura, que tiene una historia, que compartimos todas unas situaciones que definen nuestro presente y que exigen que tomemos decisiones hacia el futuro. En ese sentido me parece que es una nación, me parece que es una nación que ha vivido bajo condiciones políticas en las cuales no tiene pleno control de su situación. Eso lo reconoce todo el mundo, incluso los estadistas lo plantean, que el Congreso de los Estados Unidos toma decisiones que nos afectan, en las que nosotros no participamos. Eso es una situación que debe superarse, que nosotros debemos tener plena participación en las decisiones que nos afectan. Eso se trata de la democracia, que uno participe en las decisiones que lo afectan. Si en Puerto Rico estamos todo el tiempo discutiendo el tema del estatus y sabemos que tenemos que resolver el tema del estatus, es que existe evidentemente un problema que tenemos que atender entre todos nosotros. No lo vamos a poder resolver en la guerra de siempre entre las diferentes tres posiciones, sino buscando nuevas alternativas. ¿Es correcto que Puerto Rico se mantenga en este estatus político en el que se encuentra y que no se comience un proceso hacia movernos a un mejor porvenir, ya sea dentro o fuera de alguna de las cláusulas? A mí me parece que la gran mayoría de la gente en Puerto Rico, y yo me incluyo, estamos insatisfechos con la situación actual de Puerto Rico, la situación política, que es necesario buscar cambios, si bien, aunque es cierto que hay diferentes concepciones sobre cuál debe ser el cambio, ¿verdad? Algunos piensan que el cambio debe ser a la estadidad, otros piensan que el cambio debe ser a la independencia, otros piensan que debe ser hacia un ELA con mayores poderes. Hay diferentes posiciones, pero de que lo que existe ahora debe cambiar, yo creo que en eso hay consenso. Son muy pocas las personas que están plenamente satisfechas con la situación actual de Puerto Rico. Hay que buscar un cambio y el mecanismo para hacer ese cambio. ¿Cuán cerca está Puerto Rico de ese cambio? Eso yo creo que no sabemos, eso depende de nosotros mismos. En la medida que nosotros nos organicemos para promover ese cambio y lleguemos a unos consensos sobre cómo lograr ese cambio, pues el cambio estará más cerca. Yo creo que ciertamente este año, el 2012, y con el plebiscito que está convocado, no va a ser un paso muy significativo en la solución del problema. Yo soy de los que piensa que ese plebiscito va a pasar sin pena ni gloria, que nos va a tener muy poco impacto en la solución real del problema de Puerto Rico, pero esperamos que en los próximos años sí podamos llegar a un consenso de mecanismos para enfrentar el tema del estatus de manera efectiva. O sea que más que hablar de blancos y negros, estadidad o independencia, una o la otra, necesita primero Puerto Rico salir de otros problemas mucho más agravantes que el mismo tema del estatus. Yo diría que sería salir del problema para entonces tocar el tema del estatus. Yo lo plantearía en términos de que tenemos que unirnos para empezar a trabajar juntos para enfrentar ese problema. Yo creo que en Puerto Rico hemos estado, por ejemplo, los trabajadores, la mayoría trabajadora dividida, los estadistas a un lado, los autonomistas a un lado, los independentistas a otro, peleando unos con otros.
Sin embargo, nosotros creemos que hay una base de unidad, que es que todos los trabajadores tenemos igual interés en que defender los salarios, defender los empleos, defender la agricultura, defender el ambiente, defender los derechos de la mujer. Vamos a unirnos sobre esa base, estadistas, independentistas y autonomistas. Vamos a trabajar juntos por eso y vamos a empezar un debate sobre la base de ese trabajo conjunto para también discutir el tema del estatus. Nosotros creemos que esa es la manera de abrir un debate distinto sobre el tema del estatus y no el tipo de tiradera que tenemos siempre de las diferentes tres tendencias que sabemos que no lleva a nada. Se habla, se debate, se debate y se debate y se discute. Incluso hay insultos de un lado a otro y el problema no se resuelve. Creemos que los trabajadores tenemos que salirnos de los partidos estadistas y autonomistas, crear nuestro propio partido y discutir, abrir un debate serio entre nosotros sobre hacia dónde debe ir Puerto Rico y cómo se debe decidir el tema del estatus, si va a ser un plebiscito, si va a ser una asamblea constituyente, si va a ser una asamblea constitucional de estatus, si va a ser una combinación de esos elementos. Todo eso lo tenemos que discutir. O sea que es el plebiscito del próximo 6 de noviembre la mejor manera para comenzar este proceso hacia ese cambio. Nosotros pensamos que ese plebiscito adolece de grandes debilidades o grandes deficiencias. Una de ellas es que es un proceso vinculante. Es decir, se da la expresión del pueblo que se dé en ese plebiscito, pero realmente el Congreso de los Estados Unidos, pues ni siquiera el gobierno de Puerto Rico está obligado a hacer nada con respecto a eso. En segundo lugar, no ha habido realmente un debate muy serio. Si tú sales a la calle ahora mismo, tú no vas a ver a la gente discutiendo o debatiendo mucho sobre ese plebiscito. Ese plebiscito está como en el limbo, la gente ni le interesa. Tú pensarías que es un proceso que supuestamente va a determinar el futuro de Puerto Rico y la gente está casi indiferente a ese proceso. Eso ya es indicativo de que ese proceso no va a tener grandes resultados. Ahora bien, como te dije, dentro de nuestro partido hay personas que son estadistas, independentistas y autonomistas. Y como tenemos diferentes posiciones sobre el estatus, probablemente tenemos también diferente posición sobre qué hacer con ese plebiscito. Nuestro partido está dejando en libertad a sus integrantes de que voten como consideren pertinente en ese proceso. Yo, haciendo uso de la libertad, no voy a participar en ese proceso, ¿verdad? Escribiré ahí Puerto Rico, viva Puerto Rico, viva el pueblo trabajador, algo escribiré en la papeleta, pero no va a ser votar en ese proceso que me parece que no va a adelantar la solución del problema del estatus. Pero en mi partido hay gente que probablemente vote y yo respeto esa decisión, no estoy en contradicción con esa decisión, no voy a hacer campaña a favor de que la gente no vote, simplemente yo no voy a votar y respeto a los que voten en ese proceso. No creo que sea dañino participar en ese proceso, pero no creo que ayude mucho tampoco, así que yo no voy a participar, pero respeto que otros emitan su opinión al respecto. ¿Qué usted le exhorta al joven puertorriqueño que recién comienza, adquiere su primera tarjeta electoral y comienza a meterse en estos temas? Yo creo que yo le exhortaría al joven a que examine con cuidado las propuestas de los partidos. Yo creo que debe ser consciente de que en Puerto Rico han gobernado durante los últimos 40 años dos partidos que se han turnado en el poder, ¿verdad? Los hemos sacado a uno y puesto a otro, sacado a uno y puesto a otro. Lo que tenemos en Puerto Rico hoy en día es producto del gobierno de esos dos partidos. Y nosotros lo que estamos planteando, el Partido del Pueblo Trabajador, es que tenemos que buscar otras alternativas, otras opciones que no sean esos dos partidos dominantes desde hace tanto tiempo. Y que esa opción tiene que surgir del pueblo trabajador, de los que día a día construimos a Puerto Rico con nuestro trabajo, somos los que podemos reconstruir a Puerto Rico de manera distinta. El Partido del Pueblo Trabajador surge precisamente para tratar de que el pueblo trabajador se identifique a sí mismo como pueblo trabajador, que tiene sus propios intereses, que debe tener su propio programa, su propio objetivo político, y el PPT quiere ser el vehículo de esa organización del pueblo trabajador. Así que yo instaría a los jóvenes, la gran mayoría de los cuales van a ser trabajadores cuando salgan de la escuela o salgan de las universidades, a que nos ayuden a crear ese partido nuevo de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, que son los que podemos transformar a Puerto Rico, porque son los que construimos a Puerto Rico con nuestro trabajo. ¿Qué lo movió a usted a correr por la candidatura de gobernador de Puerto Rico? Bueno, en el caso mío yo trabajo de profesor universitario, pero además de profesor universitario siempre he sido activista social. Yo he estado en las luchas sindicales, luchas ambientales,
lucha por los derechos de la mujer. Es decir, yo no empecé en la política en el año 2012, yo llevo muchos años en la política, porque cuando usted hace una huelga, o hace un paro, o hace una marcha, o hace una protesta, o hace un piquete, usted está haciendo política. Usted está tratando de que el gobierno y los gobernantes hagan o no hagan determinadas cosas. Estás haciendo política desde la calle. Nosotros somos compañeros y compañeras que luego de muchos años de estar en esa lucha, planteamos que además de seguir con esa lucha, que vamos a seguir con ella en la calle, también tenemos que llevar a la legislatura, también tenemos que llevar al gobierno a nuestros representantes. No solamente pedirle a esos partidos que hagan algo, una exigencia que nosotros estamos presentando, sino nosotros llevar allí a nuestros representantes para hacer esas cosas nosotros mismos, ¿verdad? Así que entonces para mí el ser candidato a la gobernación es resultado es consecuencia de ese activismo social, ¿verdad? Nosotros hemos estado en esas luchas y llega un momento en que tú dices, bueno, esas luchas también tienen que entrar en otro terreno, también tienen que entrar en el terreno electoral. Y bueno, creamos el partido y los compañeros del partido me escogieron como candidato a la gobernación. No fue decisión mía, fue decisión de los compañeros, que yo era buena persona para asumir esa tarea, igual que asignaron a otros otras tareas, otras candidaturas. A mí me tocó la de gobernador. Después del 6 de noviembre, dependiendo del resultado, yo volveré a ser, ¿verdad?, miembro de fila del partido. No tengo vocación de seguir siendo, ¿verdad?, candidato en las elecciones del 2016. En ese momento se escogerá otro compañero, porque para nosotros lo importante son las ideas, es el programa, es empezar a cambiar la política puertorriqueña, creando un proyecto político distinto a los partidos dominantes. ¿Qué necesita trabajar Puerto Rico? ¿Qué necesita el joven entender que debe hacer para que cuando ellos lleguen a cierta edad, 30, 40, 50 años, puedan mirar hacia atrás y decir, caramba, se lo dejé a mis hijos mejor de lo que papi y mami me lo dejaron a mí? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que entender. Yo creo que la primera es, primero que hay que analizar, hay que estudiar la realidad. Tú no puedes cambiar el mundo si no lo entiendes. Hay que entender los problemas que existen en nuestra sociedad, el desempleo, la violencia, todos los problemas que existen en nuestra sociedad, ¿por qué existen? Hay que preguntarte por qué existen. Nosotros creemos que existen porque vivimos en una sociedad que es profundamente injusta, en la cual hay un sector de la población que es propietaria de las grandes fábricas, de los grandes talleres, de los grandes comercios, de los grandes bancos, y hay una gran mayoría que no es propietaria, que es desposeída, que trabaja por un salario. Ese es el hecho fundamental de nuestra sociedad y eso genera grandes injusticias y tenemos que ir subsanando esas injusticias. Y lo segundo que yo diría es entender que los cambios sociales, las transformaciones sociales son procesos colectivos, que tenemos que organizarnos, que una persona sola, aislada, no puede cambiar las cosas. Usted no puede arreglar la criminalidad, usted no puede cambiar la situación económica, usted no puede cambiar de estatus, no puede hacer nada usted solo por su cuenta. Hay que organizarse, por eso es que la gente crea sindicatos, crea cooperativas, crea partidos políticos, crea grupos, organizaciones, porque son mucha gente organizada la que puede transformar el país y que tenemos que comprometernos con ese trabajo de organización, que es difícil, que es complicado, que es tedioso, que es a veces frustrante, pero que tenemos que hacerlo porque de otro modo las cosas van a seguir como están. Así que yo instaría a los jóvenes a que si están trabajando se organicen en una unión, en un sindicato, si están en una comunidad que organicen cooperativas, si son electores apoyen los partidos que estamos tratando de hacer algo distinto en nuestro país, porque tenemos que agruparnos, tenemos que organizarnos para cambiar las cosas. Viva Puerto Rico libre. Viva Puerto Rico libre y viva la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es la que puede cambiar a Puerto Rico. Bajo cualquier sociedad que viva Puerto Rico, los trabajadores y las trabajadoras son los que construimos a Puerto Rico y los que tenemos que transformarlo. Sin clase trabajadora organizada, consciente, que tenga un proyecto de país, Puerto Rico va a estar en una situación bien mala. Muchas gracias. ¿Okay?